Bueno, comenzamos. Entonces, estamos en esto. No, perdón, un cachito. Bueno, ya. Entonces, vamos a continuar el capítulo de proteínas, chicos. Habíamos quedado acá, ¿verdad? Ayer anoté esto. Bueno, entonces, a ver. Estamos en esta pregunta. ¿Cómo se explica la cooperatividad en términos de estructura cuaternaria de la hemoglobina? Para no entrar directamente así, estamos viendo la hemoglobina como un ejemplo de proteína que tiene más de un sitio de fijación. Habíamos visto, ¿verdad?, en este tema de las proteínas globulares, que las proteínas globulares su función es fijar ligandos, es decir, fijar ciertas moléculas. En este caso, el ligando de la hemoglobina y de la mioglobina es el oxígeno. Entonces, hemos visto ya un ejemplo de una proteína con un solo sitio de fijación para el oxígeno, que es la mioglobina. Hemos pasado a ver una proteína con más de un sitio de fijación, en este caso 4 sitios, porque tiene 4 grupos hemo, y estamos analizando cómo se comporta la mioglobina, llevando trayendo a colación estas ecuaciones que hemos visto más adelante. Según estas ecuaciones y según lo que hemos visto, pues aquí voy a colocar la presión, la ecuación de saturación de la hemoglobina con el oxígeno estaría dada por esta ecuación. Perdón, ya. Esta sería la ecuación de saturación del oxígeno de la hemoglobina con oxígeno, saturación de la hemoglobina con oxígeno. Y esta ecuación corresponde a una curva sigmoidal. Entonces, si comparamos en un solo gráfico tanto la curva para la mioglobina, que es una curva hiperbólica, que recuerdan, significa que es una proteína con un solo sitio de fijación, y vemos la curva sigmoidal de la hemoglobina, que nos indica nada más y que estamos hablando de una saturación con presión de oxígeno de una proteína que tiene más de un sitio de fijación. Habíamos interpretado estos gráficos, ¿verdad? Y habíamos sacado como conclusiones esto. La hemoglobina requiere mayor concentración de oxígeno para saturarse. Esto lo sacamos leyendo aquí. Fíjense, para la mioglobina, con esta pequeña presión parcial de oxígeno, ya se satura la mioglobina. En cambio, la hemoglobina necesita mayor presión parcial de oxígeno para saturarse completamente. Pero también está esto que es muy importante. Si vemos en este otro sentido, fíjense en mi cursor, la hemoglobina libera oxígeno más fácilmente. Fíjense que para 80 de presión parcial, 80 torr de presión parcial, por ejemplo, la mioglobina estaría totalmente saturada. En cambio, la hemoglobina ya está perdiendo saturación. Aquí, que sería 26 torr, que es el P50 de la hemoglobina está al 50% de saturación. En cambio, si subimos hasta el gráfico de la mioglobina, estará en un 90, 80 y tantos % de saturación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? Que la hemoglobina libera oxígeno más fácilmente y así cumple su función. Hemos dicho que la hemoglobina es un transportador de oxígeno, es decir, no nos retiene. Así como necesita más concentración para saturarse, cuando vaya entrando a los tejidos va a tener mucha tendencia a donar el oxígeno a los tejidos y esa precisamente es su función, llevar oxígeno a los tejidos desde los pulmones. Habíamos visto que las curvas de disociación de oxígeno de la mioglobina, entonces, difieren en dos aspectos importantes. La mioglobina se une de una forma no cooperativa, eso nos muestra la curva hiperbólica, y la hemoglobina, la curva sigmoidal que obtenemos, refleja un intenso grado de cooperación. Ese intenso grado de cooperación, pues estoy recapitulando, ¿no? Por eso estoy, un poco rápido. Ese grado de cooperación significa que cada interacción del oxígeno con el grupo hemo facilita la siguiente interacción en una promoción de hasta 400 veces. Les había dicho, ¿verdad? Pensemos primero, aquí estamos en los pulmones, en los alvéolos pulmonares con
alta presión parcial de oxígeno. La hemoglobina va a empezar a captar oxígeno en uno de sus grupos. Eso forma la hemoglobina con un oxígeno. Al hacer eso, cambia la conformación de la hemoglobina y el siguiente entra más rápido y el siguiente más rápido y más rápido. Por eso, obviamente necesita más oxígeno para saturarse, pero esa asociación del oxígeno con la hemoglobina está basada en un proceso de cooperación. A su vez, también es importante resaltar esto, muy importante, que inversamente, la liberación de oxígeno, ¿dónde va a ser esto? Una vez que está saturada la hemoglobina con oxígeno, recuerdan, sale por la sangre arterial, fíjense en mi cursor, ¿hacia dónde? Hacia los tejidos. Y entonces empieza a liberar oxígeno. La primera liberación ayuda a la siguiente y a la siguiente. De ahí se manifiesta que es un excelente transportador de oxígeno, no se lo agarra, en otras palabras. En cambio, la mioglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno porque es como si estuviera guardando o almacenando para que el músculo utilice ese oxígeno. Es como si hubiera comunicación entre los grupos hemo. Eso está relacionado con lo que vamos a ver más adelante, el alosterismo. Y pues habíamos visto esto, ¿verdad? Que para cualquier valor de presión parcial de oxígeno, la saturación para la mioglobina es mayor que para la hemoglobina. Y entonces, ¿cómo podemos explicar esto en términos de la estructura cuaternaria de la hemoglobina? Hay una teoría, una hipótesis comprobada de que la hemoglobina sufre cambios conformacionales, denominados estados T y R de la hemoglobina. Por tanto, la hemoglobina puede estar en dos estados conformacionales extremos, denominados forma tensionada T y la forma relajada. Lastimosamente, en documentos de Google yo había animado esto, no se anima, pero vamos a ver un videito enseguida. Entonces, la hemoglobina puede estar en dos estados conformacionales extremos. Si recordamos, hemos visto en práctica, incluso hemos recordado que es una conformación. Las conformaciones son las diferentes disposiciones espaciales que adquieren las moléculas debido a la rotación alrededor de sus enlaces sigma. Y entonces de esa manera aparecen dos extremos conformacionales denominados T y R. La hipótesis aceptada indica que la desoxihemoglobina, es decir, la hemoglobina sin oxígeno, ¿dónde estaría? En los tejidos. La hemoglobina sin oxígeno, llamada desoxihemoglobina, estaría en un estado conformacional tensionado. Es decir, ¿qué significa eso? Que los centros de unión al oxígeno están tensionados y no tiene tendencia a unir al oxígeno. Pero cuando la hemoglobina de los tejidos avanza hacia los pulmones, donde hay elevada presión parcial de oxígeno, pongan aquí en los pulmones, inmediatamente cambia de la forma tensionada a la forma relajada, en la que los centros de unión al oxígeno están libres de tensión y pueden unir con facilidad. Es decir, que hay cambios en la estructura cuaternaria de la hemoglobina al unirse al oxígeno. Aquí aumenten al oxígeno. Esto, como podemos entender, esto mismo nos dice la curva sigmoidal. Al principio, recuerdan, la sigmoidal empieza lentito, 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 luego se dispara y se satura. Esos cambios conformacionales, los voy a mostrar aquí. Les he puesto ya en el Classroom, chicos, eso acá. Vamos a ampliar, espérenme, ahí. Fíjense, a eso me refiero con cambios conformacionales. Miren, rotación alrededor de los enlaces sigma. Forma tensionada, forma relajada. Fíjense aquí abajo. Esto no está dejando. Ahí está. Estado tensionado, estado relajado. Bueno, esto está ya en modelos de volumen, ¿no? Bueno. Quiero que vean otra vez esto. Bueno, para que avance esto, no me gusta mucho esto.
Pero me refiero que hay esos movimientos entre las cadenas polipeptídicas. A eso se denominan cambios conformacionales. Otra vez, fíjense aquí abajo, por favor. Ese es el oxígeno. Está T-state, dice estado tensionado, estado relajado, tensionado, relajado, tensionado, relajado. Es decir, se acepta que existen estas diferentes conformaciones de la hemoglobina, lo que ayuda a comprender esto de los estados relajado y tensionado. Bueno, entonces, ¿cómo se explica la cooperatividad en términos de estructura cuaternaria? Es que la hemoglobina, cuando está, repito, en los tejidos, está como desoxihemoglobina, no tiene oxígeno unido, pero cuando avanza y vas a los pulmones, donde hay una presión parcial de oxígeno elevada, la primera molécula que se une ayuda a la siguiente, ayuda a la siguiente, a la siguiente, y se transforma totalmente en una forma R, donde une a todo el oxígeno que puede con mucha facilidad. Cuando la hemoglobina llega a los pulmones, entonces llega en estado T, proveniente de los tejidos, ¿no? En presencia de oxígeno en los pulmones, ocurre el paso de la forma tensionada a la forma relajada. Y en consecuencia va aumentando la afinidad de los centros de unión de la hemoglobina por el oxígeno. He escrito esto para que puedan estudiar. Esto debido a que se desencadenan cambios conformacionales en la estructura cuaternaria, lo que acabamos de ver en el video. Eso se denomina cooperativismo. La primera molécula de oxígeno que entra cambia la conformación de la hemoglobina para que entre la segunda, la tercera, mucho más rápido, ¿no? Es decir, la unión al oxígeno en un centro incrementa la afinidad de unión a los demás centros. Y eso nos muestra las curvas sigmoidal. Ahí veamos, por ejemplo, acá. La curva al principio en los tejidos sería, ¿no? Aquí estamos con alta presión parcial de oxígeno, baja presión parcial de oxígeno. Al principio está saliendo la hemoglobina de los tejidos. La curva es poco empinada, hay baja concentración de oxígeno en los tejidos, situación en que todas las moléculas del tetrámero van a estar en estado tensionado. Pero a medida, fíjense, que aumenta la presión parcial de oxígeno, se va acercando a los pulmones, ocurre esto, que al aumentar empieza a aumentar la conformación R de afinidad por el oxígeno. Y finalmente, cuando llega a los pulmones, la curva se achata porque ya se ha saturado totalmente de oxígeno. Lo mismo ocurre al revés. Una vez que lleva desde los pulmones, está llevando totalmente saturado de oxígeno como R. Pero a medida que va avanzando en los tejidos, empieza a aparecer la forma tensionada, y cuando llega a los tejidos es que ha cedido todo el oxígeno y está como forma tensionada nuevamente. De esa manera el oxígeno es un buen transportador de oxígeno. Entender esto nos ayuda a entender el efecto Bohr. El efecto Bohr se refiere a cómo la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por protones y CO2 regulan también el pH sanguíneo. Ahí vamos a ver qué es esto. El efecto Bohr. La hemoglobina responde en consecuencia debido a su estructura, aquí pongan, debido a su estructura cuaternaria y a sus cambios conformacionales. La hemoglobina, debido a su estructura cuaternaria y a los cambios conformacionales, responde a 3 señales: a la presión parcial de oxígeno, a la concentración de protones y a la concentración de anhídrido carbónico. Los tejidos que están con un metabolismo rápido, por ejemplo, cuando uno está haciendo ejercicio, ¿no?, genera grandes cantidades de hidrogeniones y anhídrido carbónico. Y esto favorece la liberación del oxígeno de la hemoglobina. A ver, ¿cómo es eso? Primero, ¿de dónde aparece anhídrido carbónico y protones? Les he puesto aquí la ecuación. ¿Recuerdan? Cómo va a ocurrir cuando un músculo va a estar en ejercicio, necesita energía. ¿Necesita qué cosa? ATP. ¿De dónde lo va a obtener? A partir del glucógeno que tiene acumulado en el tejido muscular. El glucógeno se va por la glucógeno fosforilasa, se va a hidrolizar, va a liberar glucosa y va a utilizar, esta glucosa se va a oxidar
y va a generar anhídrido carbónico, agua y la energía que necesite. Pues de este anhídrido carbónico estoy hablando. Por eso dice, los tejidos con metabolismo rápido, como músculo en ejercicio, genera grandes cantidades de protones, ahorita vemos de dónde esto, y anhídrido carbónico, que van a favorecer la liberación del oxígeno de la hemoglobina. La regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por protones y CO2 se denomina efecto Bohr. Todavía está medio oscuro esto, ¿verdad? ¿Qué más está indicando? Porque hablamos de que los hidrogeniones, el pH, hemos dicho que la hemoglobina responde a 3 señales. A menor pH, es decir, acidez, la afinidad por la hemoglobina es menor. ¿De dónde sale eso? Fíjense en este gráfico. Tenemos la curva sigmoidal, pero a pH 7, dice, a menor pH la afinidad por la hemoglobina es menor. Entonces, a un pH más bajo, fíjense, esta es la saturación Y, a un bajo pH está menos saturada. A un pH, una presión parcial de oxígeno dada, por ejemplo, 35 vamos a poner, fíjense en mi cursor. Si el pH es 7,2, está saturado más o menos al 50%. Si el pH es mayor, fíjense, a la misma presión parcial estará más saturado. Por eso, a menor pH, o sea, en acidez, la hemoglobina está menos saturada. Entonces, quiere decir que cuando haya protones, la hemoglobina tiende a ceder el oxígeno. A menor pH, menor saturación de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, menor Y, es la información del gráfico. Efecto del CO2. Aquí ahorita ustedes dirán, ¿y de dónde aparecen los protones? Un ratito esperen, por favor. Efecto del anhídrido carbónico. ¿Dónde aparece el anhídrido carbónico? Es producido por los músculos en ejercicio. De la ecuación esta que hemos visto, se genera anhídrido carbónico. El anhídrido carbónico generado en el músculo sale al torrente sanguíneo y atraviesa la membrana del glóbulo rojo e ingresa a su interior por un mecanismo transportador secundario. ¿Cómo afecta el CO2 a la afinidad de la hemoglobina? O sea, ¿qué pasa cuando el anhídrido carbónico ingresa al eritrocito, al glóbulo rojo? Pues afectará la afinidad por el oxígeno, ¿no? Por dos mecanismos. Uno, al ingresar el CO2 al interior del glóbulo rojo, hace caer el pH en el interior de la hematíe. ¿Por qué? Nos fijamos, salió el CO2 del ejercicio muscular, procedente sería de la glucosa esto, se combina con agua en el interior del glóbulo rojo y se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico tiene un pK de 6,35. El interior del eritrocito más o menos está en un pH de 7. Si el pH exterior es mayor, esto no se va a quedar como ácido, sino que se va a disociar en bicarbonato más un protón. El aumento de pH, a esto nos referimos, el aumento de la concentración de protones baja el pH. Y entonces los protones se estabilizan al estado T. Una vez que entra el anhídrido carbónico, inmediatamente se genera protones y la hemoglobina empieza a donar su oxígeno. Por tanto, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El estado T, recuerdan, no tiene afinidad por el oxígeno. Y estos protones ocasionan un estado T. Y en consecuencia la hemoglobina cambia de conformación y elimina oxígeno al tejido, porque el tejido lo necesita. Más o menos, fíjense acá, este es el músculo, genera CO2, sale al torrente sanguíneo, ingresa al eritrocito, se combina con el agua, forma ácido carbónico y debido al pH externo superior al pK de este ácido, se ioniza en bicarbonato más protón. Y entonces, ¿qué decimos? Que el anhídrido carbónico estabiliza a la desoxihemoglobina y la hemoglobina cede oxígeno. La mayor parte del CO2 liberado a los glóbulos rojos se transporta hacia los pulmones en forma de bicarbonato. El bicarbonato, el glóbulo rojo está llevando ahora bicarbonato. Ya, nuevamente,
a nivel de los pulmones, el bicarbonato se combina otra vez con un protón gracias a una enzima, la anidrasa carbónica, formando ácido carbónico que se disocia anhídrido carbónico agua y el anhídrido carbónico se exhala en los pulmones. Entonces, la desoxihemoglobina lleva protones en su estructura. A ver, ¿qué quiere decir eso? La desoxihemoglobina está llevando protones. ¿Para qué? Para neutralizar un cambio. Si esto ocurriera en la sangre, pues bajaría el pH de la sangre, habría una acidosis. Por eso se dice que la hemoglobina también actúa como un buffer. Retiene los protones unidos a la hemoglobina, o sea, la hemoglobina retiene los protones y por eso la desoxihemoglobina lleva protones en su estructura. Si resumimos un poco más, fíjense aquí. CO2 producido por las células tisulares, los tejidos. Sale el CO2, esto también estaba animado, pero pues no da. El CO2 ingresa a la hemoglobina, se combina con el agua, forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato más protones. El bicarbonato sale del glóbulo rojo, ingresa el cloruro. Recuerden, bicarbonato, carga negativa, cloruro, carga negativa. Este es un mecanismo de sin-porte. Aquí pónganle sin-porte. Y el bicarbonato, finalmente, que está en la sangre, llegando a los pulmones, ingresa nuevamente por acción de la anidrasa carbónica, se transforma en anhídrido carbónico que se expele en el alveolo, en la expiración. De este modo, el CO2 generado en los tejidos en actividad contribuye a disminuir el pH interno de los hematíes. Al disminuir el pH interno de los hematíes, la hemoglobina pasa a la conformación T. Y entonces, ¿qué pasa? Libera oxígeno, convirtiéndose en una forma de transporte de oxígeno en la sangre. La regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por protones, ¿está claro eso? Aquí sigue los protones. Estos protones transforman a la hemoglobina en su forma T. Entonces, en su forma T no tiene afinidad por el oxígeno y por eso libera oxígeno en la hemoglobina en los tejidos. Y el CO2, pues indirectamente también actúa por lo mismo. Ambos actúan como efectores alostéricos y se denomina efecto Bohr. Esto de efectores alostéricos no quiero adelantarles, chicos, porque esto vamos a ver mejor en enzimología. Entonces, el efecto Bohr es la regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por los protones y CO2 que se generan en los tejidos. Así podemos terminarlo. Repito, el efecto Bohr se refiere a la regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina producida por protones y CO2 generado, el CO2, ¿no? Este último generado en los tejidos. Perdón. Entonces, si volvemos aquí, fíjense, está resumido aquí. La regulación de la liberación de oxígeno por la hemoglobina, coma, creo que no tiene esa coma, producida ¿por qué? ¿Por qué se libera el oxígeno? Por los protones y CO2. ¿CO2 de dónde? Del metabolismo. ¿Protones de dónde? Es por esta reacción. Eso se denomina efecto Bohr. El efecto Bohr ayuda a entender y a comprender posteriormente cómo ocurre la acidosis, la alcalosis, ¿no? Bueno, no estamos en fisiología. Con esto hemos terminado el capítulo, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, siempre si no hay ahora, por favor, analicen. Este es sumamente importante, este capítulo, chicos. Quiero que analicen todo esto porque nos va a ayudar para enzimología. La función de saturación y todo eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero hemos estudiado de una manera general una proteína globular que une ligandos. ¿Dónde? En un sitio de fijación. Ahora, se dan dos casos. La proteína puede tener un sitio de fijación o varios sitios de fijación. Si la proteína tiene un sitio de fijación, su función de saturación, es decir, cómo se satura con su ligando, da lugar a una curva hiperbólica. Si la proteína tiene dos o más sitios de fijación, su saturación con su ligando da una curva sigmoidal. De ahí parte todo el conocimiento
de lo que diríamos sobre cómo se une un ligando a una proteína. Recuerden que estas curvas, a partir de estas ecuaciones, si recuerdan matemáticas, cómo se forma una curva sigmoidal y una hiperbólica, pues están dadas por estas ecuaciones, si recuerdan. Entonces, estas ecuaciones y las curvas consecuentemente nos ayudan a ver lo que nuestros ojos no ven. Bueno, a ver de una manera intelectual, ¿no? Nos ayudan a comprender mejor lo que nuestros ojos no ven. Y entonces podemos entender, de ahí surge el efecto Bohr, luego surge cómo se entiende mejor la alcalosis, la acidosis en terapia intensiva, etcétera, etcétera, en fisiología. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro capítulo, chicos. Ya les he compartido, perdón, ¿dónde está? Oh, caramba, aquí está. Ya les compartí ayer el capítulo de enzimología, el capítulo 7. Por eso en el Classroom les puse que vamos a avanzar el 6 y el 7. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 7. Introducción al estudio de las enzimas. Algunos libros les dicen los enzimas, fonéticamente suena mejor las enzimas. Ustedes les dicen, vamos a llamarles las enzimas, no nos vamos a pelear con la fonética, como suena mejor. Los enzimas suenan medio chueco. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar las enzimas? Y hemos estudiado la estructura de las proteínas. Y hemos estudiado la función de las proteínas, porque las enzimas son proteínas globulares. Entonces, tenemos que entender cómo las proteínas se unen a su ligando para poder comprender cómo actúan las enzimas. Veamos, las enzimas son catalizadores de sistemas biológicos. Son producidas por células vivas, pero pueden actuar separadas de las células. Es decir, meten aquí in vitro. Las enzimas pueden actuar in vitro. Químicamente son proteínas de tipo globular. Y ahí está todo el conocimiento que tenemos de proteína globular. Entonces, si es una proteína globular, es una proteína hidrofílica. Perdón, es una proteína soluble en agua, porque en el exterior, en su superficie, tiene aminoácidos hidrofílicos, que hemos visto en prácticas también. Entonces, son proteínas globulares. Se encargan de la regulación de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células. Antes de esto, fíjense, dice, se encargan de regular todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células. Les he puesto esto. Fíjense, este es un mapa del metabolismo humano. Nosotros ya hemos llevado carbohidratos, por aquí podríamos entender un poquito, esto lo voy a ampliar, por yo le saco foto. Fíjense, starch, ¿no? El almidón, cómo se transforma en maltosa, la glucosa, luego entra glucosa 6-fosfato, esto es parte de la glicolisis, luego más abajo está el ciclo de Krebs, y cómo el glucógeno forma la UDP-glucosa, se transforma en glucosa 1-fosfato, luego glucosa 6-fosfato, que puede entrar al ciclo a la glicolisis. Pero todas estas reacciones, todas están catalizadas por enzimas. O sea, todo esto no podría ocurrir si no estarían catalizadas por enzimas. Entonces, por esa razón es importantísimo conocer a fondo las enzimas. Y hemos dicho que son proteínas globulares. Las enzimas tienen 3 características sin paralelo. Ningún catalizador se asemeja a una enzima. Primero aquí les he puesto, esto pueden copiar, chicos. Recordemos que es un catalizador. Estos son catalizadores biológicos, pero ¿qué es un catalizador? En general, todo catalizador aumenta la velocidad de reacción. Los catalizadores no se alteran en el proceso global, aparecen igualito al final. ¿Y qué hacen los catalizadores? Hacen posibles reacciones que se llevan muy difícil a cabo in vitro y también en vivo. Abren caminos de reacción. Pues todo esto también es común para las enzimas. ¿Pueden copiar esto? Pero aparte de todo esto, las enzimas tienen ciertas
características sin paralelo. Repito, ningún catalizador se equipara a las enzimas. Su alto poder catalítico, es decir, aumenta la velocidad de reacción. Esto, su especificidad de acción. Vamos a ver en adelante. Y además que las enzimas pueden regular su actividad. La regulación es el siguiente capítulo, es todo un capítulo de la regulación. Entonces, las enzimas tienen el poder catalítico, acelerando las reacciones, la especificidad de acción, no reaccionan con cualquier sustrato, y además su actividad es regulada. Fíjense, tremendas reacciones. Oh, caramba. ¿Cómo no van a ser reguladas? Tiene que haber completa y absoluta regulación para que esto funcione. Entonces, empecemos con el poder catalítico. Bueno, así directamente voy a poner. No, perdón. Pasó aquí. Poder catalítico. Son los catalizadores más eficientes que se conocen. ¿Qué quiero decir con eficientes? Que las enzimas actúan en el orden de los micromoles. Es decir, en pequeñísimas cantidades la enzima puede ejercer su acción. En toda reacción enzimática, pongan en toda reacción enzimática, se reconoce esta estructura. Hay un sustrato, que es la sustancia o molécula que va a ser transformada por la enzima. Hay un reactivo que va a afectar al sustrato, la enzima que va a hacer posible que estos dos reaccionen y los productos que se forman. Las enzimas, su poder catalítico es tan fuerte, tan alto, que puede aumentar la velocidad hasta 1.000.000 de veces de lo que ocurriría en un tubo de ensayo. Por ejemplo, la anidrasa carbónica que la hemos estudiado recién. ¿Recuerdan? En el eritrocito, la anidrasa carbónica transforma el anhídrido carbónico con agua, combinación que da ácido carbónico, que luego se disocia en bicarbonato y protones. Esta velocidad de reacción de la anidrasa carbónica, si esto mismo hacemos en un tubo de ensayo, es 1.000.000 de veces más lento. En cambio, con la anidrasa carbónica en los pulmones es 1.000.000 de veces más rápido. ¿Y cómo actúan las enzimas? Vamos a ver primero de modo superficial. De un modo muy general, la enzima, vamos a llamarle la enzima, atrae al sustrato. Poniéndolo en estrecho contacto con ella, la atrae y consigue una orientación óptima. Fíjense que, por eso viene esta muesquita, viene aquí. Si vendría al revés, no entraría, ¿no? Entonces, la enzima atrae al sustrato, poniendo en estrecho contacto con ella y consigue una orientación óptima del sustrato para que se forme, bueno, aquí se forma el complejo enzima-sustrato y luego el sustrato, obviamente también está el reactivo, se transforma en productos. Pero fíjense, la enzima permanece igual. Entonces, orienta al sustrato para que reaccione con un reactivo específico. Lo que hace entonces es orientar, atraer y colocar para que ocurra la reacción. Eso vamos a verlo en detalle, chicos, con mucho detalle. Ahorita estamos viendo primero de manera superficial, como quien dice con 10x. Entonces, el poder catalítico es hasta 1.000.000 de veces puede acelerar. ¿Cómo actúa? Pues, de un modo general, atrae al sustrato, lo orienta de tal manera que permita que rápidamente reaccione con el reactivo y se formen los productos. Segunda característica, la especificidad de las enzimas. Son altamente específicas. ¿Qué quiero decir con específicas? Que son específicas tanto en la reacción, en el tipo de reacción que catalizan, como en la selección de su sustrato. Su especificidad, podríamos querido simbolizar como un abanico, chicos. La especificidad puede ir desde baja especificidad, pero especificidad al fin, relativa a baja especificidad, y hasta una elevadísima especificidad. Por ejemplo, las enzimas proteolíticas, como su nombre nos indica etimológicamente, hidrolizan proteínas. Tienen un espectro amplio de acción, es decir,
enzimas proteolíticas estarían por esta categoría. Hidrolizan todos los enlaces peptídicos. Aquí tienen un enlace peptídico y entonces va a ocurrir una hidrólisis, por eso está la agua, gracias a una enzima proteolítica, y al hidrolizarse un enlace peptídico, recuerdan, se forman los aminoácidos correspondientes. Pero dentro de estas mismas enzimas proteolíticas hay algunas que tienen mayor especificidad. Por ejemplo, la tripsina. Recuerdan que hemos visto la tripsina y quimotripsina cuando hemos visto la secuenciación de aminoácidos en las proteínas. Bueno, la tripsina es completamente específica. Está bien, es proteolítica, pero solo rompe enlaces peptídicos cuando el lado carboxílico, fíjense, este es un enlace peptídico, enciérrenlo en un cuadradito. Enlace peptídico. Este es el lado carboxilo del enlace peptídico y este es el lado amínico, ¿verdad? Bueno, entonces, la tripsina solo rompe el enlace peptídico cuando en el lado carboxilo, o sea, este lado, está la lisina o la arginina. Si no, no rompe. O sea, los otros enlaces peptídicos, ni caso, no los rompe. Entonces, eso sí es una elevada especificidad. Mucho más específica incluso es la trombina. La trombina es una enzima que forma parte de la cascada de coagulación de la sangre. Tiene que ser sumamente específico. La coagulación es cuestión de vida o muerte para el ser humano. Entonces, la trombina es aún más específica. Por ejemplo, sigue siendo, estas son enzimas proteolíticas, pero de alta especificidad y esta de altísima especificidad. ¿Qué quiere decir? Que rompe este enlace peptídico, pero siempre y cuando en el lado, escriban ahí por favor, que en el lado carboxilo esté la arginina, o sea, R1. En el lado carboxilo esté la arginina. Y en el lado amínico esté la glicina. Lado amínico. ¿De quién? Del enlace peptídico. Enciérrenlo en un cuadradito. Es tan específica que sigamos aquí hay otros enlaces peptídicos, la trombina ni caso. Llega donde está la arginina y la lisina y lo hidroliza. Entonces, fíjense que eso no tiene otros catalizadores. Entonces, la especificidad puede ir de relativamente baja hasta muy, muy, muy alta especificidad. La tercera característica es la regulación, que la vamos a ver, repito, superficialmente. Esto es todo un capítulo, el siguiente. La regulación. La actividad catalítica está regulada. Fíjense, tremenda velocidad de reacción, tremenda responsabilidad, tiene que estar regulada. Hay tres maneras importantes en las que las enzimas regulan su actividad. La primera, algunas enzimas se sintetizan como precursores inactivos denominados simógenos. Enciérrenlo. O sea, algunas enzimas se sintetizan, o sea, hay regulación desde la síntesis, como en formas inactivas, llamadas simógenos. Y son activos solo en un tiempo y lugar fisiológicamente apropiado. Por ejemplo, el tripsinógeno, por eso tiene este sufijo, sinógeno. El tripsinógeno va a ser el precursor de la tripsina, ¿no? El tripsinógeno se sintetiza en el páncreas. Se sintetiza en el páncreas, pero en su forma inactiva. El páncreas sintetiza el tripsinógeno, pero de manera inactiva. Imagínense, si fuera activa, hidrolizaría todas las proteínas del páncreas, ¿no? No. Entonces, lo sintetiza de manera inactiva. Por ejemplo, he querido simbolizar así. Es una proteína globular. Enzima inactiva, llamada también proenzima. Pero, ponga, una vez que llega al intestino delgado, cuando llega el tripsinógeno al intestino delgado, está presente una enzima, la enteropeptidasa. Una enzima enteropeptidasa que hidroliza una parte de la proteína, por ejemplo, donde está esta flechita, que hidroliza o rompe una parte de la proteína, transformándose recién en una enzima activa. Al eliminarse esta fraccioncita, ahora se forma una enzima activa. Por eso dice,
Se sintetiza, ¿dónde? En este caso, en el páncreas, como zimógeno. ¿Y dónde se va a activar? Cuando se necesite digerir y en el lugar apropiado, en el duodeno. Y entonces recién ahí actúa la tripsina, ¿no? Como enzima digestiva. Actúa ahí. Fíjense, yo digo, no sé, es maravilloso, ¿no? Maravilloso. La segunda forma de regulación que tienen las enzimas es que algunas enzimas insertan de manera covalente un pequeño grupo en su estructura. Por eso se llama la inserción covalente de un pequeño grupo sobre la enzima. Por ejemplo, la fosforilación. Pongan aquí mejor. Ejemplo, la fosforilación, que es uno de los mecanismos más frecuentes, la fosforilación. Entonces, ciertas enzimas necesitan ser fosforiladas para su actividad. A ver, ¿cómo representamos esto? Imagínense que esta es la enzima. Cualquier enzima, no importa, globular, extremo N-terminal, C-terminal. Y como esta es una cadena de puros aminoácidos, uno de sus aminoácidos, por ejemplo, la serina, es un aminoácido hidroxilado. Entonces, mejor escriban, por favor, escriban esto, por favor. La fosforilación se efectúa sobre un residuo aminoacídico hidroxilado. Se efectúa sobre un residuo aminoacídico hidroxilado. Por ejemplo, la serina. Serina y treonina, ¿recuerdan? Son aminoácidos hidroxilados. Entonces, la fosforilación se realiza sobre un aminoácido hidroxilado. Por ejemplo, la serina. El ATP es el que produce la fosforilación. Estos detalles todavía no nos interesan. El ATP produce la fosforilación. C de un grupo fosfato y entonces, ¿qué va a hacer? El grupo C de un grupo fosfato, sigan escribiendo, formando un enlace fosfoéster. Formando un enlace fosfoéster. Fosfoéster. Sigan escribiendo, por favor. La inserción de un grupo fosfato en la estructura de la proteína, aquí escriban, la inserción de un grupo fosfato en la estructura de la proteína ocasiona un cambio conformacional en esta, o sea, en la proteína, ¿no? Ocasiona un cambio conformacional que se traduce en una actividad diferente de la enzima. Que se traduce en una actividad diferente de la enzima. Bueno, entonces de esa manera está regulando su acción. A ver, otra vez ahora ya han escrito, veamos. Esta enzima, por ejemplo, así como está, tendrá una actividad A. No quiero decir inactivo, activo, porque a veces es al revés, no quiero confundirles. O sea, esta enzima tiene una actividad X o A, sin fosforilar. Para que cambie su actividad, porque la célula lo necesita, tiene que estar fosforilada. Entonces, interviene el ATP y solo el ATP busca dónde hay aminoácidos hidroxilados, porque recuerdan, tiene que haber un grupo oxidrilo para que forme con el fosfato un enlace fosfoéster. Por eso, específicamente, se fosforilan los residuos aminoácidos hidroxilados. Bueno, entonces busca por acá. Aquí está un residuo hidroxilado, la serina. Ocurre la reacción, se cede un grupo fosfato y se forma un enlace fosfoéster. Aquí pongan enlace fosfoéster. Y ahora era la serina, ahora aquí está la fosfoserina. Si la conformación de la proteína era así, al ingresar un grupo fosfato cambia la conformación, por eso le he hecho un dibujo diferente. Cambia la conformación. Al cambiar la conformación, cambia la actividad. Entonces, fíjense que importante es conocer la estructura terciaria, que es una conformación, porque las proteínas actúan cambiando su conformación. Una conformación
recuerdan lo de la hemoglobina, de una manera tiene una actividad, cambiando su conformación, otra actividad, cambia la conformación, otra actividad. Pues esos usa también para regular su actividad. Entonces, puede ser que, digamos, un caso, que esta enzima sea inactiva. Cuando entra el fosfato, al cambiar la conformación, aquí aparece un dominio y se vuelve activa, que aquí no aparecía. O puede ser al revés. Por eso no quiere decir que fosforilado activa, desfosforilado no, porque a veces es al revés. Bueno, con esta conformación tiene una actividad, con otra conformación, otra actividad. Las proteínas regulan su actividad cambiando sus conformaciones. En este caso, por inserción covalente de un grupo fosfato. Esa es la segunda forma de regulación. Estamos en cómo regulan su actividad. Luego, la tercera forma de regulación que tienen las enzimas es esta. Control por retroinhibición, también llamada inhibición por retroalimentación o llamado también inhibición feedback. Subrayen esto. Es que feedback es retroinhibición, retroalimentación, ¿no? En inglés, se mantiene ese nombre en inglés. Y sobre todo se lleva a cabo aquí, subrayen esto, aparece en la primera etapa de una secuencia de vías biosintéticas. En vías biosintéticas en las que hay secuencia de reacciones. Y vuelvo a leer. La retroinhibición o inhibición feedback consiste en que la primera enzima que cataliza la primera etapa de la secuencia de una vía biosintética, esa enzima, la primera enzima, la he puesto en rojo, por eso es inhibida por el producto final. ¿Cómo es eso? Imaginemos una ruta biosintética. ¿Recuerdan orgánica? La mayoría de los compuestos se sintetizan por etapas, donde la primera etapa es el reactivo, un catalizador, se forma un producto. En la segunda etapa, este producto se vuelve reactivo de la segunda reacción y de un producto. Este producto luego se transforma en reactivo y así, hasta formar un producto final. Por ejemplo, entonces, esa sería una vía biosintética. Por ejemplo, la célula necesita sintetizar un aminoácido o un nucleótido. Un producto, una molécula necesita la célula y ha disminuido la concentración de esta molécula que la célula necesita. Inmediatamente la enzima, ¿qué va a hacer? La enzima, voy a simbolizarla así, tiene un sitio activo para el sustrato A. El sustrato A se fija y entonces es transformado en el compuesto B. Aquí habrá otra enzima que transformará en C, otra enzima que lo transformará en D y así hasta llegar al producto deseado. Cuando la concentración del producto está subiendo, hay más Z, más Z, más Z, ya no necesita más la célula. Nada se hace de más ni nada de menos. Ya no necesita más la célula. Entonces, ese mismo producto, por ejemplo, un aminoácido, un nucleótido, etcétera, el mismo va a venir, fíjense en el cursor, a la primera enzima, se va a ubicar en un sitio activo, otro sitio activo de la enzima, y al ubicarse Z aquí, cambia la conformación y A ya no puede entrar. Fíjense, cambios de conformación. Cuando entra Z, inhibe a la enzima. ¿Cómo? Cambiando su sitio. Entonces A ya no entra y se para. Ya no se sintetiza más Z. Cuando Z se ha gastado, la célula ha utilizado Z, ya no va a haber nada que bloquee, ya no hay nada que bloquee, otra vez la enzima se vuelve activa, otra vez capta A y otra vez se sintetiza. Fíjense, esto es una regulación del producto final. Y fíjense qué efectivo, porque podría venir Z y bloquear acá. Todo esto sería en vano. Es tan regulado, es tan maravilloso que no se bloquea acá, sino que va al principio y bloquea al principio. Esto vamos a ver, está relacionado con el alosterismo. Esto vamos a ver más profundamente en el siguiente capítulo. Pero entonces son 3 formas de regulación que tiene la enzima, toditas fantásticas. Otra característica importante de las enzimas, estamos viendo con 10X primero, ¿no? Otra característica importante de las enzimas es que las enzimas no alteran el equilibrio de la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que si, digamos, una reacción tiene su equilibrio hacia la derecha, la enzima no va a influir en eso. O si su equilibrio es hacia la izquierda,
la enzima no va a cambiar y lo va a volver a la derecha. O sea, la enzima no se mete, diríamos, con la termodinámica. Respeta la termodinámica. Pero sí lo que hacen es que las enzimas aceleran que se alcance el equilibrio rapidito, pero no varía su posición. Eso vamos a ver más adelante en un gráfico, chicos. Bueno, entonces, estas son las características de las enzimas. Su alto poder catalítico son muy específicas, pueden ser poco o muy, muy específicas, y además pueden ser reguladas. Es decir, su acción es regulada, lo que da lugar a una eficiencia increíble. Entonces, ¿se han fijado ese mapa que he puesto? Existen un gran número de enzimas. ¿Cómo las vamos a nombrar y clasificar? Pues existe una nomenclatura tanto trivial como oficial. De un modo general, se añade el sufijo asa, ¿a qué cosa? A la denominación del sustrato de la enzima. Por ejemplo, esta es la urea, que por acción de la ureasa se va a hidrolizar formando amoníaco más anhídrido de carbono. Entonces, en este caso estamos poniendo el sufijo asa al sustrato de la enzima, que es la urea. Este es el sustrato, el reactivo, la enzima, los productos, ¿verdad? Pero entonces, hay una denominación trivial, vulgar, común, es ponerle el sufijo asa al nombre del sustrato. También es trivial y común que se le puede añadir el sufijo asa a la frase que describe la acción catalítica de la enzima. Ejemplo, esta es la histidina, un aminoácido, ¿verdad? Un aminoácido básico. La histidina se descarboxila, encierren así lo que estoy haciendo yo en sus diapositivas, sufre una descarboxilación, eliminándose CO2 y se forma la histamina. La histamina es la característica o la causante de las alergias, ¿verdad? Bueno, esto es una parte del metabolismo, pero ¿qué estamos viendo? Si esta es la histidina, hay una enzima que cataliza la descarboxilación y por eso se llama histidina descarboxilasa, aumentando asa a la frase que describe la acción catalítica. ¿Cuál? Descarboxilasa. Pero esto puede causar cierta ambigüedad y por eso existe una nomenclatura oficial, dictada o regulada por esta organización, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, en inglés, International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Digo así porque así mismo aparece. Su sigla IUBMB, se dice en inglés, esta es la que regula el nombre, la denominación, la clasificación de las enzimas. La nomenclatura y clasificación funcional sistemática de las enzimas está dada por esto. Las enzimas se clasifican y denominan de acuerdo con la naturaleza de la reacción química que catalizan. Según esta institución, no es que si su sustrato es la urea, le pongo ureasa, si es sacarosa, sacarasa, no, sino que se clasifica de acuerdo con la naturaleza de la reacción química que catalizan. Desde este punto de vista, se puede englobar en 6 clases principales de reacciones, que a su vez van a tener sus subclases y sus subclases. Las 6 clases, que según la IUBMB, las 6 clases son las siguientes. Clasificación, la primera clase oxidorreductasas. ¿Qué tipo de reacción catalizan? Reacciones de oxidación y reducción. La clase 2 son las transferasas. ¿Qué tipo de reacción cataliza? Transferencia de grupos funcionales de una molécula donadora a una aceptora. Transferencia de grupos funcionales. La clase 3 son las hidrolasas. Catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rompimiento, ¿recuerdan? De enlaces peptídicos por acción del agua. En este caso, en presencia de una enzima, que sería una hidrolasa. Clase 4, las liasas. Son enzimas que catalizan la eliminación de grupos para dar lugar a dobles enlaces. La clase 5, isomerasas.
Catalizan reacciones de isomerización, es decir, la interconversión entre isómeros, por ejemplo, cis-trans, o la interconversión entre un aldehído y una acetona. Y las clases 6 son las ligasas. Las ligasas son enzimas que catalizan la formación de enlaces, pero con participación del ATP. Se hidroliza el ATP y produce energía para formar enlaces acoplados. Son las ligasas. Aquí es importantísimo indicar lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las enzimas? A ver, ¿cuál me acuerdo primero? Hidrolasas. Le pongo 1, no. Estos números son fijos, no podemos cambiarlos. O sea, la clase 5 son las isomerasas, la clase 1 son las reductasas, porque este número va a aparecer ahorita en su nombre oficial. O sea, no podemos cambiarle el número. Clase 1, clase 2, clase 3 y su nombre, clase 4 y su nombre, clase 5 y su nombre. Según esta institución, cada enzima entonces recibe 2 nombres. ¿Recuerdan un poco a la IUPAC? Una clasificación de 4 cifras. 2 nombres y una clasificación de 4 cifras. Un nombre recomendado, que puede ser el nombre trivial, ¿no? Que se usaba antes. Dice, bueno, que a veces se usa, que sí se usa en los libros. Y el nombre sistemático. Se usa cuando se debe minimizar la ambigüedad, especificar exactamente de qué tipo de enzima estamos hablando, según su clasificación, ¿no? Y la clase a la que pertenece. Y entonces cada enzima tiene un número de clasificación con la sigla EC, que significa Comisión de Enzimas de la IUBNB. EC es Enzyme Commission, ¿no? Comisión de enzimas. Entonces, como un carnet de identidad, cada enzima tiene su sigla. Por ejemplo, una enzima, la carboxipeptidasa A, es una enzima que cataliza la reacción de hidrólisis de los extremos C-terminales de los péptidos. Recuerdan, un péptido tiene un extremo C-terminal, la hidrólisis del último aminoácido. Entonces, su nombre recomendado es carboxipeptidasa A, y así está en los libros. Un nombre sistemático que indica peptidil L-aminoácido hidrolasa. Ah, es una hidrolasa, ¿no? Y su número de clasificación, su carnet de identidad, está dado por S34171. ¿Qué significa S? O sea, ¿qué significa S? Es comisión de enzimas, ¿no? El 3, ¿qué es el 3? La clase principal de esta enzima. ¿A qué se refiere la clase 3? Veamos, la clase 3, hidrolasas. Entonces, esta es una hidrolasa. Asimismo dice acá. Bueno, pero hay muchas hidrolasas. La subclase 4 está haciendo alusión a que esta hidrolasa rompe enlaces peptídicos. Y la subclase hace alusión a que esta enzima, por ejemplo, necesita un cofactor, el zinc. Y 1 es un número medio arbitrario que se le da, ¿no? De tantos números. Entonces, esto me dice la clase principal. Esto me dice qué tipos. Hidrolasas hay muchos, que se llama isomerasas hay muchas, pero ¿cuál? En este caso rompe enlaces peptídicos. Y subclase ya hace alusión a cosas más específicas. Por ejemplo, si necesita cofactor o no. Y esto otra clasificación ya más detalle, con mucho más detalle, ¿no? Entonces, todas las enzimas tienen un sitio activo donde se va a unir su ligando o su sustrato. Fíjense que en este caso vamos a hablar de la enzima, que es una proteína, y su ligando, que hemos visto en el anterior capítulo, es un sustrato. Todas pueden unir, toda enzima puede unir su sustrato. Pero hay enzimas, escriban por favor, de las 6 clases de enzimas, 2 clases de enzimas necesitan de moléculas o iones que le ayuden en su actividad catalítica. Necesitan de moléculas o iones que le ayuden en su actividad catalítica. Esas moléculas o iones se denominan cofactores. ¿Cuáles son esas 2 clases de enzimas que que necesitan estos ayudantes, diríamos? Las oxidorreductasas y las transferasas. Las oxidorreductasas y las transferasas, la clase 1 y la clase 2.
necesitan de cofactores para actuar como corresponde. Entonces, las oxidorreductasas y las transferasas necesitan por eso asociarse con cofactores. Los cofactores son iones o moléculas de naturaleza no proteica. Esto de aquí bórrenlo, chicos, porque aquí yo digo iones, pues no son moléculas. Es asociación con cofactores, nada más. Tan chao esto. Que pueden ser iones o moléculas de naturaleza no proteica, es decir, no está formado por aminoácidos, ¿no? Los cofactores pueden ser iones, hemos dicho. Iones metálicos como zinc, magnesio, manganeso, ion ferroso, ion cúprico, cúprico. O pueden ser sustancias, moléculas como sustancias orgánicas. Iones o sustancias orgánicas. Si son sustancias orgánicas, estos cofactores se denominan coenzimas, que tienen su fuente en las vitaminas. Y entonces aquí paramos un ratito, chicos. A ver, todo ser vivo, bueno, ser vivo superior, no estoy hablando de bacterias, necesita, incluso ellas, pero sí, necesitan para vivir, ¿qué cosa? Proteínas, carbohidratos, lípidos, lípidos, proteínas, con ácidos nucleicos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Qué más necesitan? Siempre minerales y vitaminas. Entonces, vemos ya por qué importancia tienen los minerales. Los minerales como el zinc, magnesio, el hierro, el cobre, son cofactores de las enzimas. Y estas son importantísimas en el metabolismo. Bueno, todos son importantes, ¿no? Entonces, los minerales y necesitamos de vitaminas. Las vitaminas van a dar lugar a las coenzimas. Las coenzimas pueden unirse transitoriamente a la enzima. Por ejemplo, el NAD, vamos a hablar. O pueden asociarse de manera permanente, como por ejemplo el grupo hemo de la hemoglobina. Cuando se forma el complejo enzima más cofactor, se llama holoenzima, y entonces la enzima está activa. Una enzima sin su cofactor se llama apoenzima y es la enzima inactiva. Entonces, las coenzimas, ¿qué son? Son moléculas orgánicas y pueden unirse en el momento que necesite y luego se retiran. O pueden estar unidas covalentemente como el grupo hemo. Entonces, ¿de dónde conseguimos esos cofactores? Algunas vitaminas como precursores de coenzimas. Algunos organismos, entre ellos nosotros, no podemos sintetizar estos cofactores, que son esenciales para que actúen nuestras enzimas. Y pues deben ser aportados por eso en la dieta. Y son las vitaminas. Sobre todo están las hidrosolubles. Eso van a ver en nutrición. Les he puesto una tablita, vitaminas precursoras de coenzimas y qué tipo de reacción cataliza. Por ejemplo, una vitamina, el ácido fólico, da lugar en el organismo a la coenzima llamada tetrahidrofolato, que reacción cataliza transferencia de un grupo de un carbono. Y así, la biotina, todo esto ustedes van a ver en extenso en nutrición y en bioquímica 2. Biotina da lugar a la biotina asimismo y reacciones de carboxilación. La cobalamina, que da lugar a la misma cobalamina, reacciones de alquilación. Nicotinamida, que da lugar a estas importantísimas enzimas, el NAD y el NADP, y participan en reacciones de oxidorreducción. El pantotenato, que da lugar a la famosa enzima coenzima A, que al año la van a ver muchísimo. Nosotros también en nucleótidos vamos a ver. Se catalizan las reacciones de transferencia de grupos acilo, la vitamina B6, la vitamina B2, la vitamina B1, que dan lugar a importantes reacciones. De estas vamos a ver nosotros en nucleótidos todas estas. Y veamos un poquito, decimos, por ejemplo, el NAD es la coenzima, el ayudante de las reacciones de oxidorreducción. Por ejemplo, les estoy poniendo acá el NAD. ¿Qué significa NAD? N de nicotinamida, la A de adenina y de dinucleótido. Y cuando tiene el signo positivo significa oxidado. Entonces, NAD oxidado es con un signo positivo. ¿Por qué? Vámonos a su estructura. Este es el NAD,
claro, obviamente no es así nomás. Aquí hay toda una estructura de un dinucleótido que vamos a ver el penúltimo capítulo. Le pongo R por eso. Pero la parte funcional es el anillo de nicotinamida que han estudiado en química orgánica. La nicotinamida tiene un anillo aromático, ¿verdad? Y entonces, este anillo de nicotinamida puede captar electrones. Por eso el NAD es el ayudante de las reacciones de oxidorreducción, de las reacciones de las oxidorreductasas, porque es capaz de captar electrones. Por ejemplo, este anillo puede captar 2 protones y 2 electrones. Recuerden que les había dicho, esto es sumamente importante, 2 protones, 2 electrones. Los electrones no van saltando de molécula a molécula, ¿sí, verdad? ¿Cómo ceden electrones una molécula que se oxida o cómo capta electrones una molécula que se reduce? Pues lo hace en forma de hidruro o en forma de átomos de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en el caso del NAD, veamos. El NAD puede, por su anillo en resonancia, puede captar un hidruro. Este es un hidruro. Un hidruro es un hidrógeno que tiene 2 electrones. Entonces, el hidruro se acerca aquí, fíjense mi cursor, se acerca acá, y al acercarse, fíjense mi cursor, este par de electrones salta acá, y este salta acá por resonancia. Y entonces el hidruro queda unido a este anillo. Por eso se dice NAD positivo. ¿Por qué positivo? Porque este ahorita estaría con carga positiva, ¿no? Y luego, ¿qué sucede? Una vez que capta el hidruro, ahora se ha transformado en NAD reducido. NAD H más H, se dice así nomás, es el NAD reducido. ¿Qué sería este? Este es el hidruro. Y siempre ocurre con un protón. Este sería ese protón. Entonces, este es el ayudante de las oxidorreductasas. Este es en realidad es el que va a captar el protón, los electrones cuando se oxida una molécula. El FAD, que es otra coenzima, que significa flavin, adenin, dinucleótido, que lo vamos a ver también en los nucleótidos, tiene esta estructura, no se preocupen todavía, vamos a ver esto más adelante, pero esta estructura, fíjense, capta electrones, también es el ayudante de óxido-reductasas. Y capta electrones, pero no como hidruros. Por su estructura, capta como 2 átomos de hidrógeno. Perdón. 2 átomos de hidrógeno. Uno que viene acá y el otro que viene acá por rupturas homolíticas y resonancia. Y se forma el FAD y el FADH2. Fíjense, no es FADH más H, es FADH2. Eso que ahorita dice, y eso a mí qué me importa, perdón, que les diga, ¿qué relevancia tiene eso? Tiene una relevancia enorme más adelante y al año para ustedes. Cuando veamos la cadena transportadora de electrones, esto es vital. Bueno, entonces estamos viendo qué cosa, que hay coenzimas que ayudan a las enzimas y que en realidad son ellas, estas coenzimas, que son las que captan, por ejemplo, los electrones. Y la enzima nada más lo acomoda biencito a esto para que esto ocurra y que estos electrones que están aquí luego sean cedidos a un sustrato. Y de esa manera se reduce. Estos son los que actuarían. Entonces, ¿qué funciones tiene un cofactor? Resumamos. Lograr el máximo de interacción entre la enzima y el sustrato. Es una manera, digamos, muy gráfica de indicar, ¿no? Digamos, el magnesio entra, viene el sustrato y lo acomoda. Se acomoda bien y el sustrato se transforma. Puede intervenir de manera efectiva en la reacción global como cosustrato, lo que acabamos de ver. Los cofactores actúan como donadores o aceptores en el transcurso de las reacciones ¿de qué? De donadores o aceptores de anhídrido carbónico, donadores o aceptores de grupos amino y donadores o aceptores de electrones. Aquí pongo un ladito. Donadores o aceptores de anhídrido carbónico serían las enzimas descarboxilasas. Donadores o aceptores de grupos amino, las aminotransferasas. Y estos dos son las transferasas. Y donadores o aceptores de electrones, las oxidorreductasas. ¿Cuáles son sus cofactores? El NAD, el FAD y el FMN.
ejemplos, cómo actúan eso. Por ejemplo, la reacción de una óxido-reducción, o sea, en toda reacción de óxido-reducción siempre hay transferencia de electrones, pero no saltan así como electrones, sino como hidruros o como átomos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la reacción de óxido de reducción catalizada por deshidrogenasas, así se llama, deshidrogenasas dependientes del NAD. O sea, una deshidrogenasa es una óxido-reductasa. Aquí lo saquen para que no se confundan. Es una óxido-reductasa que depende del NAD. Si no está el NAD, no funciona. Por ejemplo, para que se entienda mejor, esta es una reacción de una parte de una ruta metabólica. El fosfato de glicerol. Fíjense, este es el glicerol que ha sido fosforilado, enlace fosfoéster, y se llama fosfato de glicerol. Este fosfato de glicerol tiene que ser oxidado en la célula por algún motivo, una de las rutas. Tiene que ser oxidado. Esta es una función alcohol. Pues si tiene que ser oxidado, va a actuar una oxidorreductasa, en particular la deshidrogenasa del fosfato de glicerol. ¿Quién va a quitar los electrones de este alcohol para que se vuelva aldehído? Pues el NAD. El NAD capta un hidruro, sale como NAD reducido y esto se ha oxidado hasta fosfato de gliceraldehído. Pero este NAD reducido no se queda ahí, ni se va, ni se pierde. El NAD reducido se disocia de la enzima, se separa y puede actuar como reductor ahora porque está aportando un hidruro en otra reacción. Por ejemplo, el piruvato, ya no he escrito la estructura, es un ácido, un oxoácido, no importa eso ya, es el piruvato que se tiene que reducir hasta lactato. Esto es una parte de la ruta glicolítica, no importa de dónde ya. El piruvato se tiene que reducir a lactato por una enzima, la lactato deshidrogenasa, una oxidorreductasa. ¿Quién va a dar los electrones? Pues el NAD reducido generado en otra reacción viene, le da electrones, sale como NAD oxidado y esos electrones han entrado aquí para reducir al piruvato hasta lactato. Esto es una reacción de reducción. ¿Quién está dando los electrones? El NAD reducido, que es la coenzima de esta enzima. Pero si no estaría esta enzima, esto no podría ocurrir. Esta enzima, ¿qué hace? Ubica en una orientación particular al piruvato, lo pone en una situación especial para que el NAD le done sus hidruros y se transforme en lactato. Y el NAD se retira, listo para seguir trabajando en otra reacción. Bueno, vamos a quedar acá, chicos. Principios y fundamentos de la catálisis enzimática. Fíjense que ahora, ¿recuerdan las tres características? La catálisis, especificidad de acción y regulación. Ahora cambiamos, clic, clic, de 10X a 50X o 100X. Principios de fundamentos de la catálisis enzimática. Vamos a quedar acá. Quiero que, por favor, el lunes vamos a pasar 300, ¿no? Había hablado con sus compañeros, 300, ¿no? Sí. Ya con los que hemos pasado clases, que vamos a pasar clases el lunes a las 11:15 de la mañana hasta la 1. Porque, chicos, la siguiente semana me están haciendo una cirugía, entonces no voy a poder hablar, pero no quiero que nos retrasemos. Luego viene el receso. Entonces, el lunes a las 11 pasamos clases. Espérenme un cachito, estamos grabando, no meto eso en una grabación. Vamos a quedar acá. Pero lo que quiero, chicos, es que por favor repasen cinética. Repasen cinética enzimática, cinética química, que han visto en química general, ¿no? Vamos a quedar ahí. Espérenme un cachito, no se vayan, no se retiren, tenemos que hablar. Voy a poner aquí grupo 310, están igualitos ahora. Y grupo 300 también. Ya. Perdón, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, si me preguntas ahora, mi esperanza, la siguiente clase. Pero no, un cachito. Ya. Ya, chicos, entonces, como les decía, la siguiente semana vamos a pasar
solo esa clase teórica. No vamos a pasar clases ni el martes ni el miércoles, chicos. Yo hablé ya con la decana, por ese motivo incluso ni el jueves, que incluso es sin goce de haber, que estoy solicitando licencia. Entonces, para no retrasarnos, les insinúo, el lunes de 11 a 1, 11 y cuarto a 1, vamos a pasar clases de teoría con el grupo 310. Y quedamos en eso entonces. Por favor, repasen y repasen cinética química, por favor. Si no hay preguntas, hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Hasta luego, chicos.